Buen día. Buenos días. Profesora Dani, muchas gracias por concederme unos minutos de su tiempo. Y en esta entrevista básicamente vamos a hablar sobre la importancia de la cultura en la enseñanza y en el aprendizaje de idiomas. Entonces, para no alargar más la entrevista, entonces la primera pregunta que tengo para usted es: ¿qué piensa usted sobre cultura? Pues lo que yo entiendo sobre cultura, pues nuestro país está no por la cultura. Todos los países manejamos una cultura, pero la cultura que basa en Colombia con el idioma extranjero es muy poca a nivel latinoamericano. Estamos por debajo de los otros países. El, el que ocupa el mejor lugar en el idioma extranjero es Argentina, el segundo nivel ocupa Chile. Colombia ha subido los niveles del inglés, pero aún le falta para completar la cultura, porque ya a nivel nacional el inglés es un segundo idioma, que es uno de los más importantes. Mejor dicho, en otros países es el más importante, es el primero que se habla, pero entonces los latinoamericanos estamos viendo que sea la segunda lengua más hablada a nivel nacional y local. Entonces lo que queremos es que nuestro país crezca, se siga fortaleciendo con la segunda lengua extranjera. Y eso es motivar a los jóvenes, incentivarlos para que tengan esa cultura por ese idioma, porque con eso podemos lograr muchas cosas, como a nivel personal, comercial, como trabajo. Sí, porque igual el idioma se requiere en muchos aspectos a nivel de trabajo, y si más si aún cuando uno sale de nuestro país. Okay, bueno, muchas gracias. Profe, ahora hablando de la cultura, ¿cuál cree usted que es la influencia que tiene la cultura en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma, un idioma extranjero? Pues yo considero que más que todo es la motivación. Este es lo principal. Y es desde el aula de clase es donde se motiva a los estudiantes para que crezcan en esa cultura, porque se basa en eso, en un aula de clase, y que la práctica es los docentes que motiven mucho a los estudiantes para que ellos tengan ese amor por esa cultura del idioma, que es un idioma muy bonito. Pues lo vemos difícil, pero es muy bonito, y cuando uno lo entiende, lo habla, es agradable, y, y es bueno que lo incentiven mucho como cultura aquí en Colombia, porque es uno de los idiomas más importantes a nivel nacional. Muy bien. Bueno, profe, ¿cómo involucra usted la cultura en las estrategias que usted utiliza para enseñar el idioma inglés? Pues yo involucro a la cultura en un ejemplo, desde mi pueblo, o sea, desde aquí, desde la localidad, motivarlo a los niños, enseñándole las principales calles en inglés, los lugares turísticos, pero que cuando llegue, por decir, llegue algún extranjero, qué rico sería que de nuestra cultura lo podíamos explicar, pero a través del idioma extranjero. Eso es lo que yo motivo a los estudiantes, para que ellos vayan creciendo y amen a través de su propia cultura, y se vayan incentivando con el idioma extranjero. Ok, muy bien. Y eso está muy bien en cuanto a la cultura de nuestro país. Y también ha llegado a abordar un poco de la cultura de algún país de ese idioma extranjero, del inglés, dentro de las estrategias. ¿Ha utilizado esa cultura también de ese otro país para enseñar el idioma inglés? Pues la verdad no la he involucrado mucho, pero me gustaría mucho involucrar la estrategia que tiene Argentina, porque es uno de los países que más maneja el idioma. Me gustaría involucrar para que nuestro país vaya creciendo con esa cultura, con ese amor
hacia el idioma extranjero. Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles elementos considera usted que son los más importantes dentro de la enseñanza de idiomas para lograr el éxito en este proceso de enseñar un nuevo idioma? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para lograr el éxito? Los elementos que es lo que yo digo que es principal es las ganas, la motivación para crecer como uno, como persona, porque digo, si no hay ganas y no hay motivación, no hay nada. Entonces yo lo que yo quiero es que para uno tener un éxito en ese idioma es que sea la práctica, que sea motivación, sea como sea personal o otras personas, pero que se sientan motivadas y cuando ya tengan obtengan ese éxito, dar lo mejor de sí y demostrar lo que usted aprendió a través de ese idioma. Ese nuevo idioma, muy bien. Entonces ahora yo le pregunto, ¿usted cree que es posible enseñar un idioma extranjero o un segundo idioma sin tener en cuenta a la cultura, o sea, en tanto a la cultura propia del país que lo está aprendiendo como la cultura del país de donde proviene ese idioma, o sea, en este caso el inglés, la cultura ya sea de los estadounidenses, los británicos o de cualquier país hablante del idioma inglés? ¿Crees que eso es posible? Pues digo que sí podría ser posible, pero lo primordial es aprender con nuestra cultura. Eso es lo primordial, aprender con nuestra cultura, porque si nosotros los vamos a los Estados Unidos, pues sí, es bueno copiar de lo bueno de otros países, pero primero es apropiarse de nuestra cultura, que es la colombiana, y a través de eso, ahí sí, insertarlo con otras culturas. Sí, es bueno copiarse lo bueno de los otros países, su metodología, pero principalmente con nuestra cultura, que es la colombiana, y tener en cuenta que es un país que tiene muy nivel bajo y entonces con más razón incentivarlo con nuestra cultura para subir ese nivel de inglés a nivel latinoamericano. Y sería muy rico aprender y conocer de nuestra cultura y otras culturas a través del inglés. ¿Por qué? Porque se está conociendo más cultura de nuestro país, de otros países, a través del inglés. Y eso pues eso hace que se motiven muchas personas en conocer otras culturas, pero a través del inglés, que es lo más importante y eso es lo que queremos que Colombia crezca a través de ese idioma. Y a través del idioma, pero a través con otras culturas y con nuestra cultura. Muy bien, entonces ya por último, podríamos decir que el lenguaje, el idioma y la cultura están, ¿cierto?, bien relacionados, bien entrelazados. Sí. Entonces podríamos decir que la cultura sería como el medio, ¿cierto?, el medio principal que nosotros como docentes del idioma inglés debemos utilizar para lograr el éxito en el proceso, ¿cierto?, de enseñanza y aprendizaje. Sí, esa es la fuente fundamental. Es la fuente fundamental para tener éxito en ese idioma y a través de nuestra cultura y en otras culturas. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente, Dani, por su tiempo. Listo, que estén muy bien. Gracias.